Esa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Buenos días en esta mañana, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este programa Maravillosa Gracia en esta segunda emisión. Recuerden que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 con un ministerio de la Iglesia Bautista Bíblica La Gracia, que nuestro propósito es predicar y enseñar todo el consejo, la palabra de Dios, estudiar juntamente con usted la Biblia, como es el caso del día de hoy. Seguimos con este audio comentario del libro de Romanos. Tenemos abarcando ya el número 14, que va a cubrir Romanos capítulo 5, versículo 20 al capítulo 6, versículo 4. Así es que tenga su Biblia preparada por ahí. Y en esta mañana le deseamos de todo corazón que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar al pendiente, en sintonía, por dejarnos hacerle compañía, dejarnos llegar ahí a la intimidad de su casa. Que Dios le bendiga a aquellos que son traileros, taxistas, transportistas. Usted va de viaje, pues gracias, que Dios le bendiga. Y a nombre de todo este equipo le enviamos un saludo. Gracias también a Javier León, allá en los controles, nuestro hermano Jesús Urbina aquí en cabina, y el equipo de hoy miércoles, nuestro hermano Juan Lozano, como cada programa, la hermana Emilia, también nuestro hermano Elio Gutiérrez, nuestro hermano Pedro de León y un servidor, Pastor Raúl Reyes. Estamos listos para llevar a cabo este programa de aquí hasta las 5. Quédese con nosotros. Son las 4 de la mañana con 3 minutos, 22 grados, 21 grados, la temperatura anda oscilando. Y pues estamos agradecidos con Dios porque Dios ha sido bueno. Estamos ya para esta mitad de semana, ya gracias a Dios hemos entrado este nuevo mes y pues listos para servir a nuestro Dios, servir a ustedes. Así es que en esta mañana le invitamos para que se comunique. Si ya conoce las líneas, usted está agradecido con Dios por alguna bendición recibida, alguna petición contestada, quizás Dios hizo la obra en la salud de algún ser querido, o está pasando por algún problema también, quizás alguna situación crítica, difícil. Ninguna cosa es imposible para Dios. Si está pasando también por la partida de algún ser querido, que Dios le dé la gracia y fortaleza. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Después vamos a pedir a nuestro hermano Pedro que ore. Dice la Biblia en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Pedro León que ore y así seguimos adelante. Señor, te damos gracias por este momento que nos das de estar aquí y poder tener la vida y la salud y poder la oportunidad de poder hacer tu obra en esta mañana, que es lo que te agrada, Padre, y queremos pedir de tu bendición, de tu gracia, y que tú tomes el control de este programa y que la honra sea glorificada para ti y que este mensaje pueda ser de mucha bendición, cantos, pueda animar para que este día se pueda hacer tu obra.
Gracias te damos, quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuamos 4 de la mañana con 5 minutos, 21 grados la temperatura y le invitamos para que nos llame si tiene alguna petición de oración. Le recuerdo que todo este material aquí está disponible también y que cada programa lo grabamos, lo reproducimos, puede ser un CD, un MP3 o también los últimos 5 programas ahí podemos ponerlos y tenemos el audio comentario del libro de Romanos listo. Si usted desea todo el libro de Romanos, también se le puede proporcionar. Tienes un costo módico y el costo de envío también, a menos que usted pueda pasar aquí al templo y ya puede ver ahí el demás material que hay también. Tenemos la Biblia Valera 1602 purificada, tanto en pasta sintética de piel, la Biblia bilingüe también en sintética y en piel, y también lo que es el canto de entrada, Maravillosa Gracia, una edición especial, toda la música de la rondalla, el libro Rastro de la Sangre, que es un libro que recomendamos mucho acerca de la historia de la Biblia. Tenemos otros libros en la librería como la historia de los bautistas, un libro que le habla bastante de información, y el libro de Rastro de la Sangre también lleva una gran enseñanza. Es un libro que todo cristiano debe leer para saber cómo el rastro de sangre que se dejó durante todos los siglos de persecución trata la muerte de los apóstoles, dónde y cómo ministraron, dónde murieron, también la historia de los concilios vaticanos, cuando se comenzó a prohibir la Biblia, el bautismo de infantes, la adoración a María, y de ahí pues las divisiones de los grupos religiosos, los nombres que con los cuales se preservó y a los hombres que Dios usó para que la palabra de Dios y la doctrina siguiera adelante. Entonces ahí está este libro tan importante, el libro Rastro de la Sangre, y de ahí tenemos libros devocionales. Aquí los hermanos pueden darle la información. Hay un número de cuenta si usted quiere apoyar. Gracias por orar, gracias por apoyar la cantidad módica que Dios ponga en su corazón, hasta lo que Dios ponga como familia o personal. No estamos demandando los diezmos ni las ofrendas. Usted debe congregarse en un lugar, diezmar y ofrendar en ese lugar. Así es que le invitamos en esta mañana para que nos llamen a los teléfonos 83 16 4809, 83 16 4809 y al 80 32 6671, 80 32 6671. La LAD es 0181, 0181 y de ahí el 83 16 4809 y 0181 80 32 6671. La LADA es 0181 si su llamadas de larga distancia. Un saludo a toda la República Mexicana, al sur de los Estados Unidos. Díganos en qué parte nos está escuchando, si nos escucha en señal abierta también, cómo está llegando la señal o por internet, y enviamos un saludo más allá de nuestras fronteras, los que nos están escuchando en este horario o en horario diferido. Ahí también nuestra página, ahí están nuestros números. Tenemos un canal de YouTube donde usted puede escuchar más predicaciones. El celular aquí del programa, puede llamar, enviar un mensaje de texto o un WhatsApp 8181 801101, 8181 801101 para que usted nos envíe un mensaje de texto, un WhatsApp. Aquí estamos para servirle. Llame, comuníquese. Nuestro deseo es que Dios le bendiga. Muy bien, 4:09, 21 grados la temperatura. Llámenos si tiene alguna petición de oración. No se nos duerma, aquí estamos para servirle. Vamos a escuchar este primer canto que se llama Gracias, y es lo que queremos agradecer a Dios en esta mañana. Tanto en la vida, pues tú has sido
busco de ti. Ahí estás, ahí estás. Gracias, Señor, gracias. Muy bien, ahí quedó este canto y la Biblia dice en Efesios 5, versículo 20, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos. Dice que debemos dar gracias siempre y que las gracias deben ser dadas por todas las cosas a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que a veces solamente damos gracias por las cosas que nos agradan, las cosas que nos gustan, pero a veces las cosas que no nos gustan son aquellas cosas que nos van a guiar a una gran bendición, a la presencia de Dios, al conocimiento más pleno de Dios. Job, después de la prueba que libró, dijo que de oídas le había conocido, pero ahora sus ojos le veían. José pudo experimentar y al final de Génesis decir que Dios tiene un propósito. Dice la Biblia en Romanos 5, Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Yo no sé qué pruebas esté pasando, necesidades, situaciones esté enfrentando. Dios nunca le va a llevar a un punto, a un lugar donde su gracia no le pueda sostener, ni le va a abandonar. Así es que qué importante es que nosotros aprendamos a depender, a confiar, a buscar y a esperar en Dios. ¿Hay algo en esta mañana por lo cual usted esté agradecido con Dios? Bueno, llame, aquí estamos para servirle. 83 16 4809, 83 16 4809 y al 80 32 6671, 80 32 6671. La de 0181, si este programa le ha sido de bendición, usted tiene algún agradecimiento a Dios, tiene algo, quizás alguna cita médica, algún enfermo en alguna clínica, hospital, quizás alguna entrevista de trabajo, simplemente darle gracias a Dios por su salvación, es algo tan grande. Dios ya nos ha bendecido, así es que con la salvación tan grande que nos ha dado en Cristo Jesús, ahí están nuestros teléfonos. Gracias a los que ya están llamando, despiértese y levántese, aquí estamos para servir. El celular del programa también puede enviar un mensaje de WhatsApp, si tiene esta aplicación, si no un mensaje de texto o bien una llamada. El celular del programa es 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Muy bien, vamos a escuchar la reflexión. Recuerda que estos libros de devocionales los tenemos 1, 2 y 3, lo que es Junto a Aguas de Reposo y A la Mesa con Cristo. Nuestro hermano Juan lo va a compartir. Después de compartirlo, vamos a ir directamente a un canto para regresar, llorar y entrar ya al estudio. 4:15, 21 grados. Escuchamos al hermano Juan y después este canto. Muy bien, el título de la reflexión de este día es Un día a la vez. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hace poco vi un cartel que decía, he estado tratando de vivir un día a la vez, pero últimamente varios días me han atacado juntos. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. ¿Qué es lo que hace tan difícil que confiemos en Dios un día a la vez? ¿Acaso no es porque con nuestras limitaciones humanas no podemos ver el futuro? Ni un minuto adelante. Sin embargo, Dios sostiene el futuro en su mano y Él ve todo el panorama. Por dejar de confiarle a Dios el futuro, comenzamos a preocuparnos. Se dice que el 40% de las cosas por las que la gente se preocupa nunca llegan a suceder. Otro 30% son cosas que ya han sucedido y no podemos cambiar el pasado. Un 12% son las preocupaciones acerca de la salud. Preocuparse jamás ha curado ningún problema de salud. Y el 10% lo ocupan las cosas insignificantes que realmente no tienen importancia. Eso deja solo un 8% para las preocupaciones válidas. Y la oración hace el 100% más bien para estas que lo que hace el preocuparse. Por tanto, ¿por qué preocuparnos cuando tenemos a un Padre Celestial que sabe el futuro? Aunque no siempre entendemos, Dios sí tiene un propósito
Y a medida que aprendamos a confiar en Él, podremos disfrutar cada día nuevo sin preocuparnos del mañana. No tenemos la promesa del mañana. Si el mañana nunca llega, entonces todas nuestras preocupaciones al respecto solo servirán para hacernos infelices hoy. Mateo 6:34 dice, basta a cada día su propio mal. El presente ya tiene suficientes problemas, no se los sumemos a los de mañana. Ora a Dios y confía en Él de todo corazón. Él es capaz de hacer mucho más de lo que pidamos o entendamos. Efesios 3:20. Disfruta este día. Esta será tu única oportunidad de disfrutarlo. Si el mañana llega, el Señor aún estará ahí para guiarte. ¿Por qué preocuparte cuando puedes orar? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Es mi Rey y mi consuelo, es mi vida y mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Es mi Rey y mi consuelo, es mi vida y mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Es mi Rey y mi consuelo, es mi vida y mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Y el morir es Muy bien, ahí quedó este hermoso canto. Para mí, es el grupo Rondalla de nuestra iglesia. Y una pregunta en esta mañana para usted: ¿qué es el vivir? ¿Es el mundo, es la preocupación, es el afán por el trabajo, el estar ocupado en tantas cosas, pero menos en las de Dios? Como el Señor le dijo a Marta, que allí en Lucas, que estaba preocupada y afanada por tantas cosas, pero María había escogido la mejor parte. ¿Qué parte está escogiendo usted? Es importante. Lo que usted haga hoy, en esta semana, va a trascender para la eternidad. Usted vive solo para el tiempo y para este mundo, y no para la eternidad y para Dios. ¿Para quién vive usted? Es importante que entendamos. Qué triste será de un cristiano que vivió toda su vida sin preocuparse por la obra de
Dios sin preocuparse por las almas, sin preocuparse por hacer algo para que otros escuchen del Evangelio. Entonces, qué importante es que usted piense en esto. Muy bien, 4:22, le dejo nuestros números de contacto. Puede seguir llamando, no se nos duerma, comuníquese. Recuerde que tenemos este audiolibro, el libro completo del libro Romanos en un MP3, todos los estudios disponibles, el canto de entrada Maravillosa Gracia, toda la música, la rondalla, el coro, la familia Holguín, y videoconferencias también del noviazgo, la de la tierra, el espíritu, la ira, todos esos videos que le van a ayudar también, así como los libros devocionales y la Biblia Valera 1602 purificada en todas las presentaciones. También le recuerdo que hay un número de cuenta, si usted quiere apoyar este ministerio, es una buena cantidad que hay que cubrir mes a mes. Gracias por apoyar, gracias por orar. Y mucha gente dice, qué bendición es el programa. ¿Sabe cuándo va a ser más bendición? Algo en toda la vida cristiana, cuando nosotros damos, cuando invertimos, como Cristo lo dio todo por amor a nosotros. Así es que hay un número de cuenta, se le puede dar el número de tarjeta si usted quiere hacerlo en una tienda de conveniencia que acepte depósitos a tarjeta de débito. Así es que también lo puede hacer. Le dejo nuestros teléfonos 8316-4809, los números fijos aquí en cabina, 8316-4809 y al 8032-6671, 8032-6671. No olvide, si llama de larga distancia, la ALADE 0181-8032-6671 y 0181-8316-4809. Nuestro celular es 8181-801101, 8181-801101 para que usted llame. Muy bien, vamos a pedir a nuestro hermano Aurelio que ore por el estudio y luego vamos a entrar ya a así es que en esta mañana aquí estamos. Adelante, hermano Aurelio. Bendito Dios y Padre Santísimo, te damos gracias en esta hora por lo bueno que tú eres, por el programa, por nuestro pastor y por todos los hermanos. Pedimos en esta hora, Padre, por el mensaje de tu palabra, que sea de bendición para todos los radiovidentes, Señor, porque tu palabra dice que el Evangelio es poder para salvación, Señor. Te pedimos que sea recibido, Señor, por todos los radiovidentes, Señor, y que sea de bendición y de edificación para todos, Padre. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la justicia de Cristo contra el delito de Adán. Y dijimos que en el versículo 19, Pablo resume su argumento sobre la supremacía federal. El solo acto de desobediencia de Adán hizo pecadores a todos los hombres, no teniendo nosotros solamente una naturaleza pecaminosa, sino también siendo culpables del acto de pecado. La palabra para desobediencia en el versículo 19 sugiere un descuido de escuchar a Dios, lo cual fue el principio del pecado de Adán. Él dudó antes de desobedecer. Pero la obediencia de Cristo no solo incluyó su muerte en la cruz, sino también su vida santa de obediencia a la voluntad del Padre. Cristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38, «Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Sin embargo, fue su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible que Dios declare justo al pecador que cree en Él. Cristo es nuestra justicia. Adán es nuestro pecado y muerte. El pecador que oye y se somete obedientemente a la voz de Cristo recibe una declaración de justicia librándole de condenación. El Señor Jesucristo mismo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Ahora el versículo 20 de este capítulo 5 de la epístola a los Romanos nos dice, «Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Cuando Dios dio la ley, la dio con un sistema de sacrificios. Más tarde Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora no somos librados de la naturaleza pecaminosa porque la mantenemos hasta cuando morimos. La ley se introdujo no con Adán, sino con Moisés, algunos centenares o miles de años más tarde.
y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino el pecado de Adán lo que Pablo discute aquí. La ley vino al lado del hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora, si la ley multiplicó la transgresión, entonces la gracia de Dios fue multiplicada aún más. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es como un río poderoso que inunda las orillas feas del pecado. Pablo, San Agustín, San Francisco, Lutero y Juan Bunyan, todos estos conocieron la abundante gracia de Dios. La ley es un proceso de adición, mientras que la gracia es multiplicación. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 5 de la Epístola a los Romanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en día vivimos en un mundo donde el pecado reina. Satanás es príncipe de la tierra hoy en día. El apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El pecado reinó para muerte, y los cementerios se llenan todavía debido a su existencia. Ahora Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y el pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino. El tema de la próxima sección de esta epístola a los Romanos es la naturaleza pecaminosa del individuo. Aquí el tema es la transgresión de Adán que nos hizo culpables a todos. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y la muerte. Fue establecido en justicia. Las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente en la muerte de Cristo. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo. El pecador que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea, el Salvador resucitado y glorificado. Y esto hace posible la santificación del pecador salvado, la cual es el tema del próximo capítulo. Y permítanos recalcar una vez más, amigo oyente, que lo que se trata aquí es la condenación en Adán y la justificación en Cristo. Necesitamos ser explícitos porque hasta aquí el limpiamiento del corazón del pecador no ha sido el tema. Y pasamos ahora al capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En este capítulo tenemos la identificación con Cristo como la base de la santificación. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación. Este capítulo 6 presenta la santificación por posición en los versículos 1 al 13 y la santificación práctica en los versículos 14 al 23. El apóstol Pablo dio a conocer las bases de este tema en la última parte del capítulo 5, pero todavía como parte del gran tema de la justificación, mostrando que la justicia es imputada a todo creyente en Cristo y que el pecado original de Adán también es imputado a cada miembro de la familia de Adán. Estableció que hay una sobreabundancia de justicia en comparación con el pecado. Fuimos justificados en Cristo. Veremos que somos santificados también en Cristo. Hay una diferencia entre la justificación y la santificación. Sin embargo, notemos que la identificación con Cristo, que sirve de base para la justificación, también es la base para la santificación. Estos dos temas no se excluyen mutuamente. La justificación es el fundamento sobre el cual se apoya toda la superestructura de la santificación. La justificación suple el carril sobre el cual corre el tren de la salvación, mientras que la santificación es el tren mismo. Veamos ahora alguna de estas diferencias entre estos dos temas. Primero, la justificación es un acto. La santificación es una obra. En segundo lugar, la justificación es el medio. La santificación es el fin. En tercer lugar, la justificación es para nosotros. La santificación opera en nosotros. En cuarto lugar, la justificación declara justo al pecador. La santificación hace justo al pecador. Y en quinto lugar, la justificación quita la culpa y la pena del pecado. Y la santificación quita el crecimiento y el poder del pecado.
La santificación es un proceso que debe operar en cada creyente y se debe al hecho de la justificación. Es decir, es un hecho que procede de la justificación. Ahora, tanto la justificación como la santificación provienen de la identificación del hombre con el Cristo crucificado y resucitado. El pecador se apropia de los méritos de Cristo por la fe para su salvación y también su santificación. El apóstol Pablo, allá en su primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 30, nos dice: «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Antes de llegar al capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo no trata la vida santa del que es declarado santo. Pero a partir del capítulo 6 en adelante, Pablo no trata más el tema de la salvación del pecador. El tema de este capítulo es el poder de Dios para forjar la santidad en todo su modo de vivir a pecadores que Él ha declarado justos. Muestra que el pecador justificado no puede continuar en el pecado porque Él ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. Perseverar en el pecado conduce a una servidumbre al pecado, y es otro motivo más para no continuar en el pecado. Esta sección nos libra de lo que algunos denominan el antinomianismo, o sea, nos libra de vivir una vida egoísta y licenciosa. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este versículo que abre el capítulo 6, evidentemente es una respuesta a la pregunta que surgió en los dos últimos versículos del capítulo 5. Pero a la vez es también una respuesta al argumento total de Pablo en todo lo que ha dicho en los capítulos 1 hasta el 5. En este capítulo 6, el apóstol Pablo adopta un estilo argumentativo. En cambio, no usa tal estilo en los primeros 5 capítulos donde trata el tema del pecado. Allí estaba simplemente declarando los hechos. Ahora él dice: después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? Todo lo que te es posible decir es aleluya y gloria al Señor. Esto puede parecer trillado, pero ¿qué más se puede decir ante esta maravillosa salvación de Dios, amigo oyente? Ahora la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra forma de expresar este pensamiento es, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia se multiplique? Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados por su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros, desafortunadamente, interpretan esto en el sentido de que les da licencia para hacer lo malo. El versículo 2 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos nos proporciona la respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia, ¿puede perseverar en el pecado o no? Este versículo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. Si Dios le ha declarado justo, amigo oyente, y le ha quitado su culpa de pecado, entonces usted no puede perseverar en el pecado. La respuesta es, de ningún modo. Este versículo puede ser traducido así, Dios nos libre. ¿Cómo podemos nosotros, siendo hombres que morimos al pecado, en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? Esto es algo que muchas veces es mal entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto al identificarnos con Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo, pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera sabe que nunca alcanza el lugar donde está completamente muerta al pecado. Logra alcanzar un lugar donde su deseo es el vivir para Cristo, para Dios. Pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza. Son versículos como este los que han conducido a la organización de grupos que llamamos los supersantos. Esperamos no ser injustos o faltos de bondad cuando hablamos de estos grupos, pero los que se hallan en ellos creen que han alcanzado algún tipo de nivel exaltado donde ya no pueden cometer pecado. Una noche, después de una conferencia bíblica, un joven le preguntó al predicador, ¿vive usted la vida victoriosa? Y el joven se quedó sorprendido cuando el predicador le contestó que no estaba viviendo la vida victoriosa. Y a su vez el predicador le preguntó al joven,
¿Está usted viviendo la vida victoriosa? El joven por fin dijo, bueno, trato de vivirla. Ah, pero espere un momento, le dijo el predicador, eso no viene al caso. ¿Vive usted la vida victoriosa? Y entonces el joven rehusó dar respuesta alguna. Sin embargo, prosiguió la discusión diciendo, ¿no dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pastor respondió que por supuesto que esto estaba en la Biblia. Luego el joven añadió, ¿no dice también la Escritura que estamos muertos al pecado? El predicador le dijo, no, la Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición. Pero nunca estamos muertos al pecado en esta vida porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa mientras vivimos. ¿Notó usted la diferencia, amigo oyente? La Escritura dice que hemos, en el pasado, muerto al pecado en Cristo. Pero no dice que estamos, en el presente, muertos al pecado en esta vida, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice, con Cristo estamos juntamente crucificados? Bueno, quiere decir que cuando Cristo murió hace más de 2000 años, nosotros morimos con Él. Morimos en Él y fuimos resucitados en Él, y que ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Yo no he crucificado la vieja naturaleza. No sé en cuanto a los demás, pero yo no he tenido ningún éxito en crucificarme a mí mismo. Lo interesante, amigo oyente, es que una persona puede matarse de muchas maneras. Puede hacerlo tomando veneno, dándose un tiro con un arma de fuego o lanzándose desde un edificio alto. Pero una persona no puede matarse por medio de la autocrucifixión. Porque cuando ya tiene clavada una mano en la cruz, ¿cómo puede clavarse la otra? Bien, continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este es otro versículo que muchas veces es mal comprendido. Si usted solamente ve el bautismo de agua en este versículo, no comprende en realidad su verdadero sentido. El sentido aquí de la palabra griega baptizo tiene que ver con la identificación. La palabra bautizar en este versículo no significa el bautismo de agua, aunque la inmersión explica mejor la verdad que se presenta aquí. La palabra bautizo tiene muchos sentidos. Un léxico clásico griego da unos 20 significados para esta palabra. A la verdad, hasta puede significar teñir el cabello, fíjese usted. Había en la antigüedad un grupo de personas en Asia Menor que teñían de púrpura su cabello. Pertenecieron a un grupo bautizo. Pues bien, en este versículo la palabra bautismo habla de una identificación con Cristo. Fuimos bautizados o identificados con Él en su muerte. La doctrina de la identificación es la gran doctrina de la salvación. Hay ciertas cosas que Dios quiere que sepamos. Casi todo lo que usted compra hoy en día viene con sus respectivas instrucciones. A veces a mí me es difícil seguir las instrucciones. Ahora, si vamos a vivir la vida cristiana, hay ciertas cosas que necesitamos saber. Y la primera es que cuando Cristo murió, hace 2000 años, fuimos identificados con Él en su muerte. Permítame expresarlo de la manera siguiente. Hace 2000 años, me condujeron a mí fuera de Jerusalén, al Calvario o Gólgota, lugar de la calavera, y fui crucificado con Cristo. Fui yo quien era culpable. Cristo no era culpable. El pecado mío lo puso sobre esa cruz, y el pecado suyo, amigo oyente. Fuimos identificados con Jesucristo, y eso es un hecho que debemos saber. Ahora Pablo continúa ampliando este pensamiento aquí en el versículo 4, y escribe, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo de agua manifiesta aquí la gran verdad espiritual, pero hay algo más comprendido aquí, más que un simple rito que tiene que ver con agua. Pablo fue bautizado, según nos dice el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El mismo apóstol Pablo también practicaba el bautismo de agua, según lo expresa él en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, cuando dice,
también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. El apóstol Pablo evidentemente incluyó también el rito del bautismo de agua en el versículo 3. Hace muchos años, un estudiante en un seminario bíblico escuchó hablar al difunto Dr. Pettingill, un gran expositor bíblico. Al llevarlo a su hotel una noche, el estudiante le preguntó, «Dr. Pettingill, ¿le entendí bien que en verdad no hay agua en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos?» Ahora, el Dr. Pettingill era uno de los que más firmemente proclamaba la necesidad del bautismo por medio de la inmersión por agua que cualquier otro. El Dr. Pettingill entonces se rió y contestó al estudiante, «Dije que si el agua es todo, o es lo único que uno ve en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, pues no ha comprendido el verdadero sentido de este capítulo». Y esto es lo que decimos nosotros también, amigo oyente. Ahora, cuando un objeto o artículo es puesto en una substancia o líquido, llega a ser identificado con ella. Un pedazo de madera que se mete en un recipiente con pintura negra se identifica con el color negro, y si se mete en pintura roja, se identifica con el color rojo, y así sucesivamente. Por ejemplo, los israelitas estuvieron identificados con Moisés en el cruce del Mar Rojo. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, «Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar». Amigo oyente, somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Permítanos hablar en claro. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas del bautismo de los creyentes en Cristo, creemos que el bautismo por medio de la inmersión ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sección. Lo esencial es que todo hijo de Dios debe ser bautizado, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. El apóstol Pedro nos dice que 8 almas se salvaron en el arca de Noé. Pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amigo oyente, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz en Cristo. Es por eso que Pedro dice, el bautismo, o identificación, que corresponde a esto ahora nos salva. Y en su primera carta, capítulo 3, versículos 20 al 22, el apóstol Pedro dice, «Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades». Así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios le resucitó de los muertos con su gran poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder. Dice allá en su carta a los Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, «Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales». El andar en vida nueva es lo esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. En su carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 25, dice el apóstol Pablo, «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». La vida cristiana, amigo oyente, es un andar que es digno de nuestra vocación y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Muy bien, ahí quedó el estudio número 14 de este libro de Romanos. Recuerde que tenemos todo el libro completo en audio de este comentario del libro de los Romanos. Así es que llame si usted está interesado, pero sobre todo si esto le ha sido bendición, edificación. Nuestro deseo es que la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y qué importante es que nosotros entendamos que la Biblia, cuando es leída,
Es el único libro que ahí está su autor, ahí está el Espíritu Santo, es el autor de la Biblia, listo para ayudarnos, para enseñarnos si hemos sido salvos. Nosotros, bueno, tenemos esa gran bendición. Hay gente que no la va a entender porque todavía no conoce al autor, pero cuando somos salvos, somos sellados por el Espíritu, y qué importante es que usted pueda conocer más de la palabra de Dios. Llamen esta mañana si el estudio le fue de bendición, tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias. Felicidades a aquellos quienes en este día el Señor está dando un año más de vida, aniversario de casados, alguna fecha importante, alguna cita, entrevista, acción de gracias, peticiones. 8316-4809, 8316-4809 y al 8032-6671, 8032-6671, la de 0181, y de ahí los teléfonos que le hemos estado dando. El celular de nuestro programa es 8181-801101. Recuerde que al final le damos nuestros números de contacto. Estos teléfonos se quedan aquí. Ya durante el día nos puede llamar a la iglesia o el hermano Juan Lozano o un servidor para más información. Hoy es miércoles, hoy entregamos las peticiones de oración a nuestra iglesia para que le den seguimiento. Recuerde que todo no termina aquí, al final oramos de una manera general, al terminar y salir del aire ya por nombre y petición. Y ya por la tarde se lo entregamos a alguien. Si desea más información, recuerde que todo este material puede enviársele a su domicilio. Tiene un costo módico y un costo de envío. Y hay un número de cuenta también. Si usted quiere apoyar, por favor, apoye. Y esto Pablo dijo, no que busque dádivas, más busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Lo que invirtamos en este ministerio será pues invertido para la eternidad, no para nosotros. Gracias damos a Dios que por fe ya estamos aquí desde el 14 de julio del 99 y Dios nos ha sostenido. No tenemos ningún patrocinio ni patrocinadores, por fe y gracias a las oraciones, aportaciones de nuestra iglesia, de las iglesias hermanas también y de gente como usted que puede apoyar. Así es que le invitamos en esta mañana. Vamos a escuchar este canto y regresamos. ¿Cómo negar al Señor? Que Dios nos ayude a vivir para Él, seguirle, servirle. Sigue llamando, los teléfonos están ahí a su disposición. El celular del programa 8181-801101, 8181-801101
y al 8316-4809, 8316-4809 y también al 8032-6671. 4 de la mañana con 51 minutos. Llame, todavía quedan unos minutos disponibles. La Biblia dice en Mateo 17, ahí en el versículo 15 en adelante, de aquel hombre que trajo a un muchacho que estaba allí pues mal, dice la Biblia allí que Cristo en el versículo 18 reprende al demonio y sale el muchacho. Y los discípulos, este padre había pedido a los discípulos, pero ellos no pudieron. Y Cristo reprende al demonio. Y también se molestó en el versículo 17 cuando dijo generación incrédula y perversa. Yo creo que la incredulidad, note aquí los términos que el Señor usa, incrédula y perversa. No creerle a Dios es tener un corazón perverso. No creerle a Dios es no confiar, creer que no puede Él. Y luego los discípulos le preguntan, el versículo 20 dice, y Él les dijo, por vuestra incredulidad. Otra vez el problema, la incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces aquí vemos la incredulidad versus la fe. Y si nosotros nada más tenemos fe, Dios va a hacer grandes cosas. Pero dice en el versículo 21, mas este género no sale sino por oración y ayuno. No sale sino por oración y ayuno. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día ayunar? ¿Cuánto fue la última vez que usted ayunó? Estaba escuchando ayer un mensaje sobre el ayuno y tremendo todas las cosas que son tan importantes. Hoy en día hay mucha gente que no sabe ni lo que es el ayuno. Si hay el predicador, que hay pastores, hasta predicadores, misioneros, pastores que ya algunos por su salud deteriorada ahí ya no la presión, la diabetes y otras cosas impiden y se entiende en ese caso. Pero usted está sano, ore y ayune. Yo le digo a la gente de nuestra iglesia, aun si usted toma medicamento, ore y ayuna al mediodía, si el medicamento es por la mañana y por la tarde. El problema es que hoy en día somos esclavos de nuestra carne. Ya lo decía que el predicador, que cuando una persona come en exceso, cada día está cortando días de su vida por las enfermedades que un día se va a pagar la factura. Así es que qué importante. ¿Cuánta gente llega a los problemas de diabetes? No por herencia, sino porque tuvo una mala alimentación, tuvo un mal régimen alimenticio ahí. Y qué importante es que nosotros, el ayuno es hasta saludable, pero sobre todo que nosotros aprendamos a orar y ayunar. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró y ayunó? Por el poder de Dios, por la obra de Dios, por las almas perdidas, por la presencia de Dios, por alguno. Es importante que no sea esclavo de su carne, que podamos orar y ayunar. Usted decide, Dios no obliga a nadie, pero que es triste que mucha gente está cortando su vida y mucha gente que estamos sanos, que no tenemos necesidad de ningún alimento, de ningún medicamento, que lamentablemente cuánta gente pudiera ayunar pero no ayuna. Bueno, vamos a seguir, vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos presente las peticiones y ahora adelante, hermano Juan. Bien, gracias a Mariano Alonso que se reporta y también nuestra hermana Rosario López nos llamó. Tu hermano Edgardo Flores también se reportó. Mensaje de texto del hermano Fernando Guerra ya de Cerralbo. Nuestra hermana Juanita Martínez de Navarro. Gracias por sus llamadas y vamos a estar orando por sus peticiones que nos han comentado. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana porque tu palabra, la enseñanza, pudimos escucharla. Padre, rogamos que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón para ponerla en práctica y pues Padre, también te rogamos que nos ayudes a seguir adelante con estos programas radiales de maravillosa gracia. Bendice los nombres que hemos dado, que nos reportaron y sé con aquellos que tienen alguna petición delante de ti, tú todo lo sabes. Ayúdales, Padre, y dales respuesta a sus necesidades. Quédate con nosotros, bendice el resto del programa y ayúdanos en este día, en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, 4:56. Recuerde que hoy tenemos servicio en nuestra iglesia. Estamos ubicados en la calle San Felipe número 111, la colonia de San Francisco. Hoy tenemos estudios, hemos estado estudiando
el alfabeto hebreo. Hoy es estudio y también tenemos oración. A las 7 damos inicio. La Iglesia Bautista Benecer allá en Guadalupe se reúnen a las 7 también. Ellos están allá en la calle Álvaro Orozco 4548 de la colonia Unidad Piloto, allá por Eloy Cavazos y Pájaros Azules, las faldas del Cerro La Silla. Nosotros estamos acá en la zona norte de Santa Catarina, como referencia a la Cruz Roja, por la avenida Luis Donaldo Colosio. Es la calle San Pedro, que atraviesa todo desde la Colosio hasta la carretera Saltillo. Si viene por la carretera Saltillo, pasa al mercado de abastos, igual entra todo derecho hasta cruzar las vías del tren en el puente del Arroyo del Obispo, y entrando luego en el puente cuenta 3 calles hacia su mano izquierda. Si viene de allá de la carretera Saltillo, si viene por la Colosio, busca el retorno y entre en la Cruz Roja, es la San Pedro, cuenta 3 calles incluyendo la Colosio ahí, y de ahí será a la mano derecha, media cuadra. Aquí estamos. El programa se transmite lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, programa totalmente en vivo. Visite nuestro canal de YouTube, es Radio Maravillosa Gracia, nuestra página maravillosagracia.com, bastante información sobre la historia de la Biblia, allí también artículos descargables y los enlaces. Recuerde que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la mañana. Nuestros teléfonos ya de contacto durante el día: 83 16 42 10, 83 16 42 10, el número de nuestro hermano Lozano para material, información y envíos, 81 80 12 49 21. Hermano Lozano, 81 80 12 49 21. Con él puede consultar todo lo que es envíos de material. 81 80 12 49 21. Y un servidor como pastor, 811 044 2576. 811 044 2576. Por hoy ha sido todo. A nombre de todo este equipo, que Dios le bendiga. Gracias a Javier León allá en los controles. Yo les deseo que tengan un excelente día, y si Cristo no viene antes, pues aquí nos escuchamos el viernes, Dios mediante. Pero recuerden que el que no vive para servir no sirve para vivir, porque para mí el vivir es Cristo. Así es que ese sea nuestro lema: vivir para Cristo, ya lo demás es ganancia. Muy bien, hasta la próxima. Día será cuando